Muy buenas noches a todos ustedes. Soy el capitán navío Marco Arancibia y a nombre del señor contraalmirante Antonio Vildoso Concha, director de Intereses Marítimos, le damos la más cordial bienvenida a este conversatorio. Lamentablemente el día de hoy, por razón del servicio, el señor contraalmirante Vildoso no podrá dirigir este webinar. En esta oportunidad nos acompaña, como en anteriores ocasiones, en nuestros panelistas, el señor almirante Francisco Yávar Acuña, director del Museo Naval del Perú, y el señor capitán de corbeta Michel Lager-Kleinman, jefe del Archivo Histórico de la Marina y de la Biblioteca Central, ubicada en la Dirección de Intereses Marítimos. En esta oportunidad, el tema interesantísimo que tocaremos en este conversatorio será la historia de la Marina en testimonios pictóricos del siglo XIX. Espero que disfruten de este interesante tema y invito al almirante Yávar y al comandante Laguerre a iniciar este conversatorio. Muy buenas noches. Muy buenas noches, comandante Arancibia. Muy buenas noches, comandante Laguerre. Muy buenas noches, distinguidos amigos que nos acompañan. Le agradezco, comandante Arancibia, por la invitación a este webinar, al almirante Vildoso, que lamentablemente no nos acompaña, que es el gran impulsor de estos conversatorios. Y hoy vamos a tocar un tema muy interesante que se relaciona con la pintura naval, con la pintura marinista. Una rama de la pintura marinista es la pintura de buques. Un tema muy escaso y raro en la Marina de Guerra del Perú, en general en el país, ¿no? En la Marina es donde hay más de estos cuadros, pero en el país, a diferencia de otros países que tienen un riquísimo acervo de cuadros, en el Perú hay pocos. Sin embargo, son interesantes y ese va a ser nuestro tema de conversación. Michel, ¿cómo estás? Almirante Yávar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Nuevamente estoy muy contento de poder volver a compartir esta mesa junto con los oficiales de la Dirección de Intereses Marítimos, porque el tema que nos convoca es sumamente, como usted dijo, poco común. Es un tema de que a lo mejor está dentro del imaginario y del pensar diario de algunas pocas personas. Y eso es muy curioso porque el Perú geográficamente es un país marítimo y creo que eso debió influenciar a la sociedad en su gran mayoría en poder cultivar este arte que se dice, si mal no me equivoco, almirante, arte marinista. Los antiguos peruanos, los pre-incas y los incas sí lo hacían. Basta ver los huacos, los murales, los frisos de temas tan antiguos como Caray. Pero volviendo al siglo XX, almirante, si me permite, porque el siglo XX me da una cita que la voy a parafrasear para ya comenzar con nuestra presentación. Un distinguido director de la Escuela Naval, que era el capitán de navío, luego contraalmirante Ernesto Caballero y Lastres, sostuvo que la Marina es el nido, es una institución que también genera cultura. Basta ver la música, basta ver las marchas, basta ver los libros, basta ver lo que veremos ahora, que es la pintura marinista. Voy a compartir almirante un PowerPoint. Una exposición. Y lo voy a presentar. Muy bien. Bien, almirante, esta es la primera lámina que hemos visto por conveniente presentar para hacer un poco más amigable y visual este conversatorio. Y el buque que está acá, que lo veremos más adelante, es un buque que ha sufrido muchos cambios de nombres, ¿no? Ya lo comentaremos en unos momentos. Pero comenzaremos por el... Así es. Muy bien, ahí tenemos un extraordinario cuadro del protector San Martín, ¿no? Este cuadro fue pintado por un poco conocido, al mismo tiempo que Gil de Castro, ¿no? Se llamaba Mariano Carrillo.
y la Municipalidad de Lima encargó esta pintura a Mariano Carrillo para ponerla en el Salón Consistorial de la Municipalidad, donde estuvo hasta 1883, cuando las tropas de ocupación chilenas lo llevaron a Chile y hoy se encuentra en el Museo Nacional de Santiago. Amén de la historia del cuadro, de cómo se fue y otras cosas más, lo interesante de este cuadro es que es el único que se conoce de San Martín retratado completo, de pie y completo. Y se le ve con su uniforme de granadero, y lo especial de este cuadro, que es uno de los poquísimos que hay, con la banda presidencial peruana, en este caso de protector, la Orden del Sol, que es una medalla muy, pero muy rara, y que para San Martín, Bolívar, O'Higgins y el delegado supremo Torretagle eran diferentes a las demás. Estas tenían diamantes. Pero lo que nos interesa a nosotros es lo que se ve por la ventana. Por la ventana se ve una fragata en primer plano, con bandera peruana, y atrás el Real Felipe con sus dos torreones haciendo, y aún con bandera española, y haciendo fuego sobre los que están sitiando el Real Felipe, que finalmente, tú sabes, se rindió ante las fuerzas patriotas. El buque es lo que nos interesa, porque el buque que está ahí representado es uno de los logros de San Martín en su gobierno, en el protectorado. En febrero, si mal no recuerdo, el 16 de febrero de 1822, la dotación de esta fragata, con su comandante a la cabeza, más la fragata Venganza y la corbeta Alejandro, se rindieron en Guayaquil al gobierno del Perú. Por lo tanto, este buque, que se llamaba para los españoles Prueba y para nosotros su primer nombre fue Protector, era el buque más grande que tuvimos a principios de nuestra república, ¿no? El protectorado de la república era un buque muy grande. Y es el primer registro que tenemos de él. Y el único que sobrevive, porque no sabemos dónde está otro cuadro que lo vamos a ver después. Y sería entonces el primer testimonio de uno de nuestros buques de guerra, ¿no? Afirmativo, señor. Solamente voy a comentar que lo que se viene es una pintura que la tenemos en blanco y negro. Y blanco y negro porque lo hemos sacado de un libro o de una revista antigua. Porque alguien tuvo la buena idea de fotografiar esta pintura y publicarla en un libro sobre historia naval, que creo que fue Melo, no estoy muy seguro. Sí, Rosendo Melo. Rosendo en su Melo. volumen, así es. En la edición de 1907, porque las posteriores ya no ponen este cuadro. Y este cuadro es fantástico. Está, por lo que podemos ver, muy bien pintado. Las formas del buque, el despliegue de las velas. Es un misterio para nosotros qué plan de banderas tiene, porque no conocemos realmente qué plan de banderas había en ese año. Y la que está, digamos, en primer plano es la corbeta Libertad. Y después, claro, se ve más grande a la fragata Presidente, ¿no? Esta era una fragata que tenía para nosotros casi 54 cañones. Era un buque que llevaba una gran cantidad de piezas de artillería y que ahí muere pues el almirante Guise justamente en este combate al tratar de ingresar a Guayaquil, ¿no? El 24 de noviembre de 1828. Y cuéntanos sobre la historia de este cuadro, Michelle. Sí, almirante, gracias por hacer el comentario de que esta imagen es una representación del combate naval de Guayaquil, que fue nuestro primer combate internacional como república contra Simón Bolívar. Sí, somos muy
pegados a la declaratoria de guerra y Congreso. No fue una guerra contra la Gran Colombia, sino contra Simón Bolívar y sus ministros. El cuadro, Así es. el buque que está hacia la izquierda, efectivamente, es la corbeta Libertad, que unos días antes del año 28 había tenido, o unos meses antes, un combate en Tumbes, el combate de Punta Malpelo. Y a la derecha está pues nuestra fragata, nuestro buque insignia. Y entre los dos, uno puede ver, hay una lancha Así con es. botes, hay una lancha con remos que se están moviendo, y más pegado hacia nosotros, hay unas lanchas con unos cañones. Y si uno lee los partes de este combate, efectivamente, el teniente primero San Julián estuvo al mando de las lanchas que tenían un cañón o una carronada, no recuerdo muy bien, a bordo para poder también atacar a la fortaleza en Ecuador. Y este cuadro fue regalado a la Marina peruana por la Cancillería peruana en 1918 o 19, cuando el director de la Escuela Naval era el capitán de navío Ernesto Caballero y Lastres. Y él pone en sus memorias, eso es muy interesante, el poder leer las memorias de los directores de la Escuela Naval, porque nos dan un día a día de sus visitas, de los profesores, y hasta detalles tan anecdóticos, pero para muchos importantes, como fue el obsequio de nuestra Cancillería a la Escuela Naval de este combate. Y él lo pone, este lienzo servirá como una de las primeras prendas para el proyectado Museo Naval. Así Lamentablemente, es. como usted muy bien sabe, los terremotos que han pasado en Lima nos jugaron cupo. Así es. Ese museo naval primigenio que existió en la Escuela Naval tuvo un poco de oposición del director del Museo del Perú, ¿no? Y hay un artículo muy bueno de esa época, de Tello, donde dice que el uniforme de García del Postigo, los catalejos, etcétera, no los quiere soltar el director del Museo Nacional para el Museo Naval. Pero en todo caso es una desgracia que se haya perdido ese cuadro, probablemente pues en el terremoto de los años 70. No tenemos registro en ningún sitio de este cuadro, más esta fotografía que tomó Melo y el testimonio del director de la Escuela Naval. Eh, y eso es todo lo que podemos tener de este buque, de este cuadro, ¿no? De esta fragata tan bonita que se terminó de construir en 1802 y que como buen buque español tenía una característica importante, que era el mascarón de proa como un león rampante, ¿no? A raíz de una investigación profunda, sesuda, del gran modelista naval José Antonio Bedoya Jarterré, se lograron encontrar los planos de una sección de este buque, originales por supuesto, y de la popa del buque, y en Inglaterra un diagrama muy bien hecho de este buque que estaba curiosamente en Inglaterra. Y a raíz de eso se pudo traspolar y con una narración exacta de los españoles de las distancias y dimensiones que sí existe, reconstruir los planos del buque y poder hacer la maqueta. Creo que tenemos los planos del buque tan bien hechos por Bedoya Jarterré, que sirvió para hacer la maqueta que demoró 2 años y medio en construirse. Y en esos 2 años y medio, justo cuando están terminando la maqueta, pues tuvimos la oportunidad de recibir del Museo de Arte Popular, que está en el centro de Lima, la maqueta, no la maqueta, el mascarón de proa original de una fragata española que estimamos pueda ser de la fragata Presidente. Se pensó en un momento que era de la fragata San Pablo, pero
dudamos de que haya sido ese buque. Y ahí tenemos esa fotografía tan bonita que estás mostrando del Museo Naval con la fragata Presidente, que se inauguró en octubre del año pasado, y en la parte superior este mascarón de proa que mide 3,40 metros, ¿no? Y más o menos replica en la parte de atrás la sierpe. Esas maderas pintadas de azul vendría a ser una réplica, no exacta, pero para que dé una idea de cómo era la sierpe, que estaba justamente puesto en esa posición y a esa altura en el mascarón de proa de este buque tan grande, ¿no? Y ahí tenemos al vapor Rímac. Sí, hablando un poco sobre lo que comentó hace un momento, es muy importante que los que nos escuchan sepan de que los que se aproximan un poco a la investigación de la historia del arte, en este caso de la historia marinista, ven un cuadro, ¿no? Pero esa historia de cómo llegó, quién lo tuvo, cómo se vendió, cómo se transportó, en dónde estuvo, o cómo se perdió o no, se hace con la investigación en las memorias, en oficios, en memorándums, o visitando los museos, y se complementa con efectivamente, para reconstruirlo, o parte de algunos detalles de estos lienzos, es lo que ha hecho nuestro buen amigo José Antonio Bedoya, ¿no? Que Sí. fue investigar, no improvisó. Y No, es es muy... más, vale mencionar que José Antonio Bedoya es nieto, pues, de un gran arquitecto peruano, Emilio Jarte Arrey. Así es, claro, el gran arquitecto. Y Volviendo él ahora al RIMAC, ¿qué nos puede comentar de es el nuestro mejor primer buque? modelista naval. Claro, eso es lo bonito de la Armada Peruana, ¿no? Nace a vela y se introduce en 1845 a la navegación a vapor, que era novedosa. Eh, Había aparecido a principios de siglo, pero de manera efectiva en la década de los 30, ¿no? Y en el 45 Castilla ordena construir este buque en los Estados Unidos, se hace en Nueva York. Y por suerte sí hay registro de este buque y no se perdió en tantas guerras y movimientos sísmicos, ¿no? Y está depositado en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. No está en exhibición, lamentablemente. Sería muy bonito tenerlo en exhibición por lo que representa para el Perú, ¿no? Para el Perú, este buque representa nuestra primera embarcación a vapor de navegación efectiva y el primero en esta parte de Hispanoamérica en navegar, como te digo, de manera efectiva, porque Chile tuvo uno para la época de la independencia, el Racing Star, que lo compraron en Inglaterra, pero no fue utilizado en la guerra y tuvo problemas de máquinas. Una tecnología muy novedosa para ese momento. Pero este buque tenía dos cosas importantes: la propulsión a vapor y la artillería que disparaba munición explosiva. Por primera vez llegaban al Perú los cañones que se llamaban en ese entonces Paihans. Paihans era un artillero francés, un general que había desarrollado la artillería, los cañones que podían disparar munición explosiva de manera segura y efectiva. Y recientemente, en el 46, en el 47, Inglaterra y Estados Unidos los adoptan. Y el Perú compra 4 cañones. 2 los embarca en un transporte y 2 los compra en Boston. O sea, unos vienen de Inglaterra, los otros los compra en Boston. Y entonces este buque, imagínate, podía competir con ventaja contra cualquier embarcación a vela y además disparaba munición explosiva. O sea, era temible para su tiempo. Sí, evidente, y eso nos debe llenar de orgullo, porque la Marina siempre se ha caracterizado por estar a la vanguardia en la tecnología para cumplir con su misión. Y este buque está conectado con 2 grandes marinos. El que lo trajo, si la memoria no me falla, fue el capitán de fragata Domingo Vallarriestra, desde los Estados Unidos. Así es. Y su diario de navegación está completo. Una maravilla. Sí, y cuando
regresa al Perú, mejor dicho, cuando llega al Perú desde Estados Unidos y por primera vez en las aguas del Pacífico, ya republicano, ven este dinosaurio botando humo, este dragón, Claro. vino también con mucha tecnología, entre ellos una traducción del manual del uso del vapor, traducido del inglés por Claro. su hermano Ramón Vallarriestra. Para nuestros oyentes, para que se acuerden, los Vallarriestra de esta generación son los cuñados del almirante Gise, que está casada con Juana del Valle y de la Riestra. Otro tema almirante interesante es que ese fue el primer buque donde se embarcó un gran marino. Un cuarto. Bueno, vamos por partes, porque otra cosa que trajo este buque fue la maquinaria para la factoría naval de Bellavista. El que piensa esto es el gran mariscal Ramón Castilla, que verdaderamente fue un genio de la proyección del Perú en varios planos, ¿no? Y en cuanto a defensa nacional y en cuanto a poner el pabellón peruano, que francamente a otras potencias querían hacer lo que querían acá, fue un visionario espectacular, ¿no? Él compró este buque, ¿no? Era un hombre que sabía lo que había que hacer por el país, ¿no? Tenía una experiencia además en navegación importante porque él vio venir la expedición libertadora por mar. Él vino en la expedición restauradora por mar y tuvo problemas con los británicos en las guerras civiles que le negaron el uso de la armada. Y por eso es que se dedica a la compra de buques importantes para que el pabellón peruano pues, flamee orgulloso en el Pacífico Sur, ¿no? Y efectivamente, cuando Miguel Grau ingresa a la Marina, Carrasco, que es un hombre también brillante, que está desde la época virreinal, se da cuenta de que Grau sabe más de vela que cualquiera de los marinos que estaban vivos y lo embarca en un buque que nunca había estado embarcado en tecnología de vapor, ¿no? Y estuvo ahí por un buen tiempo, ¿Tú qué opinas de eso? creo que 6 meses. Y entonces podemos ¿Eh? ver un tema de que Sí. uno por simple lógica diría, si el buque es muy tecnológico para la época y necesita a los más preparados, a los que saben por estudio o por experiencia, llamamos a los mejores. Este es un reconocimiento para mí tácito de la capacidad marinera que tenía Miguel Grau. Y almirante, yo le comento una anécdota. Cuando me han pedido fotos del RIMAC para hacer pinturas o publicar algunos temas, yo les pasaba esta que estamos viendo ahorita en pantalla. Pero me decían, oye, el Bauprés está cortado, has tomado mal las fotos, ¿no? Y yo la saqué del libro de la historia marítima. Pero revisando las fotos más antiguas, es la misma, en blanco y Sí. negro. Obviamente, lo que me permite deducir, porque no he visto el cuadro aún en el depósito en el Museo de Pueblo Libre, es que el cuadro es tal cual. Sí, 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 sí. Y les Así es. comento otro detalle. En la guía de la exposición industrial que se hizo en Lima en 1869, en el catálogo de las pinturas de Lazo, de otros más que se expusieron en 1869, acá en Lima, aparece el vapor Rímac, lo que nos da una Sí. idea de su antigüedad. Le da pedigrí al buque, al cuadro, ¿no? Ahora, hay una cuestión que es importante. Esta fotografía que tenemos ha recortado el marco. O sea que hay un pedacito que nos debe faltar con marco. Y normalmente, entre marco y marco que van cambiando en el tiempo, a veces el lienzo lo doblan en el bastidor y parte de la pintura se pierde en las esquinas, ¿no? En los costados, perdón. Entonces puede ser que encontremos más pintura si es que hacemos una buena restauración de este cuadro, porque así a simple vista necesita ayuda urgente, ¿no? Almirante, efectivamente, y ¿Cuál nos otro han pasado una tenemos? pregunta Dime. del comandante Gaetano Guevara, que creo que ya éramos contestado. Él dice que él recuerda de un libro en la biblioteca de Dirintemar sobre el uso del vapor.
hecha por un marino peruano en el 51. Es lo que, Sí, lo sí, que es hemos esa, pues. comentado. Sí, sí, Ramón Vallerriestra. Vallerriestra, claro, Vallerriestra. Es una joyita que tiene la Biblioteca Naval, ¿no? Este buque tan bonito, está en el Museo Naval, este cuadro, ¿no? Sin embargo, antes de comenzar a hablar, a veces se ha puesto este buque con muchos nombres. Se le ha confundido con el Rímac, se le ha confundido con la fragata Amazonas, se le ha confundido con la fragata Purímac, y no es ninguno de esos. Es el vapor Sachaca. Así es, el vapor Sachaca. Que antes era un buque mercante, o no mercante, sino de transporte que fue usado en Chile, y antes Británico. construido en Inglaterra. Sí, sí. Eh, hay por ahí una teoría de que el buque fue construido en 1800, creo que 38, lo cual me parece muy antiguo a mí, por las formas que tiene, me parece más moderno. Después, al poco, y con el nombre de Vulcan en Inglaterra. Sí. Y de ahí pasó a Chile, y el general Vivanco, en la revolución que hizo contra Castilla de 1856, lo compró y le cambió de nombre a Sachaca, y con este buque vino al Perú para hacer la revolución, ¿no? Y parte de la escuadra se plegó a las fuerzas de Vivanco. Miguel Grau, Montero, etcétera, se plegaron a Vivanco. Ricardo Palma, nos hemos olvidado de hablar de Ricardo Palma en el buque anterior, ¿no? Porque en el Rímac se hundió, cuando encalló ese buque, Ricardo Palma, como marino peruano, era contador de la Marina, marino, ¿no? Se hundió en ese buque y tuvo una participación brillante salvando los náufragos, ¿no? Buen nadador era. Y, y bueno, ese es el Sachaca, un buquecito de guerra, porque mira bien, tiene portas para llevar 6 cañones y a vapor con paletas muy bien protegidas por esa, a diferencia del Rímac, que no tiene este tipo de protección como lo tiene este, por eso digo que debe ser tecnología posterior, ¿no? Almirante, efectivamente, y ahora que hemos conversado un poco sobre este buque en sí, lo voy a invitar a ver algunos detalles de esta pintura, porque es una pintura realmente rica en actividad marítima, del Sí. día a día, de cuando una escuadra está fondeada, y aparentemente, creo que lo hemos conversado en algún momento, señor, esto no sería el Callao, ¿no? Podría ser Guayaquil. 1857. Lo que pasa es que hay dos cuadros parecidos, dos pinturas parecidas de la fragata Amazonas, donde el fondo, y es la misma mano, digamos, ¿no? Son la misma técnica, el mismo tamaño. El fondo, el paisaje, es un paisaje con bosque, ¿no? Un bosque tropical, que no tenemos nosotros. Y por la zona pareciera ser de que es Guayaquil en algún momento entre el año 59 y 60, cuando fue esta guerra pues, en la época del gran mariscal Ramón Castilla, ¿no? Almirante, A ver los detalles. mire usted, por ejemplo, este zoom. Vemos a un oficial de guardia supervisando una maniobra que se está haciendo en el Tangón, arriba de donde Hay está una tripulación. Mire usted el La vapor. tripulación, ¿no? Y la gente, claro. Para que nuestros amigos que nos ven, el tangón es esa especie de lanza donde están parados dos marineros, se le llama botalón, ¿no? En término naval, botalón, tangón, donde se amarraban las lanchas, las falúas, las lanchas a remo, para evitar que las lanchas choquen con el casco del buque cuando se mueve el mar. Se rompería el casco de la lancha si permanece pegado al buque. Hasta ahora se utiliza. Todos los buques de la Armada
tienen el tangón, ¿no? Donde se amarran las lanchas y donde esos marineros pues van haciendo equilibrio, caminando por el tangón y por ahí bajan y reman para llegar a la escala real o la escala de gato y puedan subir o bajar los pasajeros. Pero ese es una maniobra muy bonita y efectivamente el oficial de guardia está sereno y en posición marcial para verificar que esté funcionando matemáticamente y disciplinadamente el personal. Un buque no puede trabajar sin disciplina porque es tan complejo que puede pasar un accidente, ¿no? Almirante, 2 comentarios más y hasta un tercero. Mire usted, el pintor quiso plasmar que el buque estaba funcionando. Mire usted el humo, el vapor. Claro, máquina lanzada. Las máquinas lanzadas. Otro comentario era, mire usted este mascarón. Lindo mascarón. Máquina lanzada porque se ve el humo del carbón saliendo por la chimenea, ¿no? A la mitad, ¿no? Sí. ¿Sí? Lo que está más adelante no es un tubo de chimenea, sino es un tubo de ventilación. Para sí, así eso. es. Sí. Y acá está el mascarón de proa, que era usual que los buques tuviesen el mascarón. Y Así esto de es. acá, mirante, que está a los pies del oficial, ¿pueden ser las cois? Claro, esa parte blanca, el nombre naval es batayola. Es una especie de cajonería que acompaña a la borda del buque, donde se ponen todos los días los colchones de los marineros y la tripulación, que se llamaban cois, y tenían doble función, ¿no? Primero, que permitían su ventilación, y segundo, que protegían de los disparos del enemigo, ¿no? Vamos a ir, ambiente, hacia la popa. Vamos a la popa. Mire usted los grupos de oficiales, muy bien uniformados, muy elegantes, conversando sobre el día a día, tomando un cigarrillo, tal vez. Y acá abajo, vemos en el espejo una lancha del buque, con los tripulantes del buque, saludando. Porque como vimos... De pie y saludando. Sí. O sea que el que está pasando hacia nosotros, que no se ve, debe ser un personaje muy importante. Voy a hacer un acá está. Puede ser el que está acá, que es un oficial. Así es. El bote blanco, la falúa blanca, acá está el oficial. En las dos debe haber, retroceder, en estas dos falúas que se nota están pues inmaculadas, debe haber personajes importantes yéndose a los buques, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta hay como una alfombra por ahí. Almirante, el buque que está acá en primer plano, ¿no? Sí. ese que está, mejor dicho, en segundo plano, hacia la izquierda de la pintura, podemos decir que es la fragata Amazonas, ¿no? Sí, en primer lugar tiene chimenea. 3 palos, ¿no? Y las formas, la cantidad de portas para la artillería, esa corresponde a la fragata Amazonas, ¿no? Sí. Vamos a mostrarles a nuestros invitados cuál es la Amazonas en uno de sus cuadros más antiguos. Este es un cuadro muy bonito que también se encuentra en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, en los almacenes, no está mostrado. Y al medio se puede ver justo al costado de una de las vergas del Palo Mayor que también pide un poco de restauración, ¿no? Esa restauración está mal hecha. Y por lo que yo sé, por lo que he leído, este cuadro sería la representación de la fragata Amazonas cuando estaba por llegar a la China y los sorprende cerca de Formosa un tifón, una de estas pues, tormentas desastrosas, ¿no? Y logró llegar, por suerte, muy bien al puerto, pero sería esa representación. Ahora te pido que mires, este es un cuadro muy bonito, porque pintar de noche es muy difícil.
y este está pintado con ese juego de luces, de claroscuro, para mostrar al buque iluminado por la luz de la luna o de los rayos, en este caso de la tormenta, y logra su cometido dramático, ¿no? Pero si ves en la parte, digamos, de la izquierda del cuadro junto al mástil, un craquelado muy curioso, ¿no? Ese craquelado que en realidad está presente en todo el cuadro, podría ser, porque no sabemos el origen de este cuadro. No hemos podido acceder a ver si está firmado, si no está firmado, etc. Pero en China en esa época, más o menos a partir de de la década de 1840, cuando a raíz de la guerra del opio se abren pues, los puertos chinos al comercio internacional, sobre todo al británico, se produce un fenómeno muy curioso de que los pintores chinos comienzan a replicar, a pintar los buques mercantes que llegaban de Inglaterra, Estados Unidos, Francia, y los hacen con una perfección maravillosa y son ahora cuadros muy, pero muy apetecidos en el comercio mundial de pintura marinista, ¿no? Y a ese tipo de pinturas se le llama de la Chinese Straight Painting School, de la Escuela Pictórica del Comercio con China, ¿no? No es que existiese una escuela, sino así se llama a este conjunto de cuadros pintados en la China. Y se hacían muchas veces por encargo, se mandaba la fotografía o el grabado del cuadro y los artistas chinos lo pintaban y lo laqueaban y lo enrollaban, y muchas veces al secarse este barniz o laca que usaban, se craquelaba el cuadro. Y ese craquelado le da un pedigrí especial a estas pinturas, porque uno puede, digamos que más o menos ver su origen si lo tiene, y ahí estaba ese craquelado tan especial en este viaje único que hizo la fragata Amazonas al Asia, y después que fue la primera circunnavegación de un buque de guerra a vapor, la primera, hispanoamericano, y que además llevó cadetes embarcados, ¿no? Sí, y su primer comandante fue también el capitán de fragata Domingo Vallarriesta, lo cual ya creo que estos indicadores nos está presentando a un oficial de Marina poco conocido, creo, en el ámbito público general, pero que parece que dio muy buenos servicios materiales a nuestra institución. Voy a pasar a la siguiente lámina, que es lo que usted dijo, ¿no? Esa es otra gran pintura de la fragata Amazonas que se conserva en el Club Socaire, en La Punta, frente a la Escuela Naval. Y acá el mirante es lo que comentó, que puede ser el mismo pincel que llevó a cabo la pintura del vapor Sachaca. Y acá sí podría ser, según el fondo, la escuadra peruana en Guayaquil. Y acá está, pues, uno puede contar los cañones que están en la borda, ver el espejo de la fragata y llegar a la conclusión que era Amazonas. Y dos detalles más, almirante, que lo veremos en las siguientes láminas. Los botes o las faludas que están llevando a los oficiales. Es muy interesante porque el artista no solo se dedicó a representar el buque como un objeto muerto, sino lleno de vida, como vimos en el Sachaca, y rodeado de una actividad. Y es porque así es, un buque no está fondeado en medio de la nada. Es parte de un día a día y horas de faenas, de entrenamiento y de otras actividades propias de la vida a bordo. Acá tengo esta, por ejemplo. Ese detalle me parece impresionante porque es una falúa, debió ser bastante larga por la cantidad de remeros que tienen, que si el ojo no me falla, serían 16 remeros. Está llevando a un grupo importante de oficiales por los colores carmines de tres uniformes, podríamos decir, entre almirantes y generales,
y me parece que está en la parte parado lo que sería el alcázar, sería se me fue el nombre, El ahorita se me va patrón. a acordar, pero lo que le quería hacer ver era esa bandera roja que está izada, porque recuerdo que cuando conversamos sobre los símbolos patrios, en una de las normas que me parece publicó Torretale, habla de que en la Marina, la bandera, el pabellón, y que en las unidades que iban a transportar al director general de la Marina, al ministro de Guerra y Marina o a un almirante, tenía que izar una bandera cuadrada roja con el sol en el centro. Y acá puede ser que sea esta representación unos 30, 40 años después de aquel decreto que estipulaba cómo iba a ser nuestras señales. Y atrás, en el Lo cual, espejo, de pie, otro marinero saludando a la autoridad. así es, lo cual podría significar que estaríamos en Guayaquil y con el gran mariscal Castilla a bordo, Mire, presidente de la República, ¿no? Es lo más probable que eso sea, ¿no? Por la importancia del cuadro, el buque totalmente presentado para recibir a la más alta autoridad, las portas donde se guardan los cañones están con su artillería en batería y salida como para disparar, o sea, es un momento solemne en que se está pintando y se quiere, como tú bien dices, tiene vida el cuadro, eso es lo que se quiere mostrar, ¿no? patrón de lancha, ya me acordé el nombre. Yo te dije patrón. Vamos a ver otro detalle de las portas, justamente que usted acaba de comentar, y, Sí, del, y, del, y, del, y de la escala de ingreso en el portalón a la la escala unidad. real, esa es la escala real. También las COIs están en las batallolas en la parte de la borda del buque. Y hay un detalle muy bonito de esta pintura que son los cañones. Los cañones tienen una línea blanca al medio que es el brillo que da, porque estos cañones están pues nuevos, ¿no? Y están brillando, porque están pavonados, ¿no? Cosa que ahora ya casi no lo vemos, ¿no? Los cañones de las armas de fuego menores sí están pavonadas, pero estos cañones eran pavonados y brillaban, ¿no? Estos cañones, esta fragata, la Amazonas, tenía 33 piezas de artillería, de las cuales una era colisa y las otras estaban en batería, en la cubierta de baterías, que es la que estamos viendo, y arriba, ¿no? Tenía 6 cañones de 68 libras y el resto eran de 32. O sea, solamente estos 6 cañones más la colisa disparaban proyectiles explosivos. Los del RIMAC, los cañones del RIMAC, que son los más antiguos y digamos los primeros en Hispanoamérica, en esta parte de América, están en la Comandancia General. Fueron rescatados del RIMAC. Aquí el almirante Pizarro tuvo una brillante participación en poderlos recuperar. Perfectamente bien restaurados, se encuentran justamente al ingreso de la Comandancia General de la Marina. No son todo un orgullo para la Armada conservar esos 2 cañones de 68 libras, como estos, como estos. Efectivamente, si uno ve esos cañones con estos de la pintura, son muy similares. Muy parecidos, claro. Este cuadro... Este cuadro tiene una historia curiosa, este cuadro, porque no lo conocíamos hasta principios de la década del año 2000. Estaba en poder de una familia noruega, en Noruega, muy lejos. Y la familia de un doctor Aegnes, un doctor famoso, un pediatra que ya ha fallecido lamentablemente, famoso en Noruega, que incluso sus descubrimientos científicos llevan un síndrome de niños, lo descubrió este señor. Y su esposa tenía este cuadro, era herencia danesa,
y se pensaba de que en la familia de que era un cuadro de las Islas Vírgenes, que habían sido colonias danesas, ¿no? Y después se dieron cuenta de que no, que el cuadro era Callao y decidieron venderlo, ¿no? Entonces, por aquí un coleccionista peruano compró este cuadro en Noruega, lo trajo al Perú y bueno, lo podemos analizar, ¿no? Es un cuadro pintado y está fechado en 1862 y firmado aparentemente por un británico. El británico estaría embarcado en un buque frente a la fragata Amazonas y se puede ver el puerto del Callao. Tiene un detalle muy nítido, está muy bien logrado esta pintura. A la izquierda están los buques mercantes fondeados, a la derecha está la fragata Amazonas. Como la pintura está fechada en 1862, no está la fragata Purímac, porque la fragata Purímac se hundió en 1860 y después se reflotó en 1863. Pero en este año no figura porque estaba de cabeza, no se había hundido, estaba totalmente de cabeza, flotando con amarras, con ancla, frente a la isla San Lorenzo. Si los que nos están viendo, en 1860, en diciembre, la fragata Purímac entró al primer dique flotante construido en el Perú. Fue todo un evento importantísimo, invitados de todo sitio, el mariscal Castilla, etcétera. Y el mariscal Castilla se negó a subir a ver la maniobra de cómo ingresaba el dique y se levantaba el buque. Dijo, la voy a ver desde la lancha. Pero la banda de música, los bocaditos están ahí listos. No, la autoridad lo ve desde la lancha. Entró a la fragata, subió, o sea, achicó el agua, el dique flotante, y se volteó con fragata adentro. Hubo muchos muertos, etcétera, y fue una desgracia para el país. Se trató de reflotar y finalmente se reflotó en 1863, se recompuso y en 1864 se le quiso convertir en un monitor de 2 torres, la torre de Junín y la torre de la Mesera para ese buque, y estuvo lista para el 66, digamos, ¿no? Estuvo pues en octavo. Por lo tanto, aquí no está ese buque, pero los otros buques son totalmente identificables, incluso. Bueno, así es como llegó ese cuadro, ¿no? Sabemos que llegó en mal estado, pero fue restaurado, por suerte. La señora María Clara Monge, una gran restauradora, se encargó de eso. Aquí vemos la popa de los buques mercantes, en los buques mercantes de ese tiempo, ¿no? Algunos, este es un cuadro maravilloso porque muestra las embarcaciones de todo tipo, vela, vapor con hélice, vapor con paletas, y eso enriquece la pintura, ¿no? Además, identificable por los pabellones, ¿no? Pabellón inglés, y hay una parte especial que es la de la izquierda, con este buque que lo vemos amarrado con 2 anclas por popa, y que en este mástil, como tú señalabas, tiene una bola negra. Bola negra significa peligro, no te acerques. La verga de ese mástil está rota, ¿no? O sea, nadie quiere hacerlo navegar. Está mal tenido, está despintado, ¿no? No está pintado el buque. ¿Y por qué? Por suerte, uno puede identificar un detalle importante que vale la pena leer del inventario de, me parece, 1906 o 7, que se hizo en el Museo Nacional del Perú en aquel entonces. Y se anotó este dato de una de las cosas que habían en las vitrinas, ¿no? Fragmento de cuchilla encontrado el año de 1863, y este cuadro es de 1862, por el guardián del transporte peruano Arica, don José Lippi, en ocasión de comisionársele para descubrir una vía de agua abierta en el histórico navío Bucentauro, que el expresado año servía de hospital flotante en el Callao.
Año después, ¿no? En 1906, la Compañía Inglesa de Vapores lo poseía en uno de los puertos del Pacífico. Entonces, si tiene una bola negra y tiene esa forma de la popa, donde esa forma de guitarra que más se asemeja a un navío de línea que a un buque de su tiempo, podría ser lo que dice el director del Museo Naval, del Museo Histórico en ese tiempo, que era un navío de línea francés capturado en Trafalgar. No puede haber sido el Bucentauro, que era el buque insignia del almirante Villeneuve, porque ese buque se hundió. Pero puede haber sido otro, ¿no? Digamos que se lanzó al ruedo diciendo que este era el Bucentauro, pero difícil que haya sido el Bucentauro. En todo caso, Este es el ejemplo. es un detalle de investigación, ¿no? Interesante. Voy a pasar a la siguiente lámina. Ahí está. Ese círculo rojo que acabas de poner, ese. Yo voy a hablar sobre eso y tú hablas sobre los buques que están ahí y sobre esos pabellones tan bonitos. Esas dos líneas de color casi rojo, es una grúa de aquel entonces que se llamaban cabrias. La cabria eran dos grandes maderos que se unían en la parte superior y tenían un juego de poleas y servían como las grúas hasta que aparecieron las grúas de vapor, ¿no? O sea, mira la fidelidad del cuadro que puede mostrar en el fondo una de las cabrias del puerto, ¿no? Almirante, estos dos buques, como usted muy bien me ha dado el pase, le agradezco, son de la Pacific Steam Navigation Company. Acá podemos leer una P, una S, una N y una C. Era la bandera típica de esta compañía inglesa establecida en el Perú en época tan temprana como 1830, creo que en esa década, con el vapor Perú, que era un vapor pues a palas. Y acá hemos visto algunos vapores a palas, a ruedas, mejor dicho, el que está acá. Y bueno, estos ya son a vapor de tornillo. Pero sí, lo que me llamó mucho la atención de esta imagen es lo que está más bien atrás de esos dos, para que usted pueda comentar lo de las dos flechas. Mire usted acá, hay un vaporcito, ¿no? Sí. Es un bote, es una lancha pequeña que está botando vapor y está en el medio del mar y me parece cercano a un muelle por estas líneas marrones que se asemejan a las de acá. Eso puede ser el muelle. Pero este vaporcito no he llegado a identificar qué podría ser, pero nos da nuevamente otro mensaje, ¿no? Que en época tan temprana como 1862, el uso del vapor ya Ahí estaba... he visto un chat que dice que es la Compañía Sudamericana de Vapores. No, no es la No, Compañía Sudamericana de Vapores. Acá es esta letra papa en Pacific Steam Navigation Company. Además, los buques tienen pabellón británico. Es acá está. indubitable que es la Pacific Steam Navigation Company. Además, les doy un dato adicional. La Pacific Steam Navigation Company publicó hace muchísimos años un librito donde están las imágenes de los buques, los perfiles, y ahí se puede observar e identificar los perfiles de estos buques que están acá. Y ese vaporcito es un remolcador. Sí. Almirante, gracias por el detalle, yo no había visto ese comentario, pero acá están los dos pabellones ingleses. De la Marina Británica, de la Marina La Mercante, británica. ¿no? Y mire el detalle que hay dentro o sobre la cubierta de este buque. Acá hay un burro. Sí. Hay Así es. animales. Sí, Sí. sí, sí. Sí. Voy a Es un pasar a la... transporte, ¿no? Están llevando de todo. Eso va a estar a la A ver, siguiente. pasa a la siguiente. Sí, sí. Este grabado, señor, parecido, ¿no? Sí, lo que pasa es que este grabado
es de enero de 1865. Fue publicado en Londres a raíz de la guerra con España, ¿no? Que se tenía que ir a un combate, pero al final se firmó la paz en 1865. Y en el grabado, a raíz de un dibujo de un marino inglés embarcado de uno de los buques de guerra ingleses que se llamaba Hamilton Williams y que era pintor y remitió este dibujo a Inglaterra, el artículo dice que una de las características de la ciudad era el Real Felipe que está ahí, y lo voy a citar, dice que están coloreados de amarillo brillante y que eso era distintivo. Una característica de esto era distintivo de este puerto, el color amarillo brillante de las piedras del Real Felipe. Pasa a la siguiente. Miren ustedes el cuadro, la pintura. En primer lugar, el detalle bomba aquí es el ferrocarril que está justo a popa del buque, ¿no? Es el primer ferrocarril de América del Sur hispana, ¿no? Porque hubo uno anterior en la Guyana. Pero ese es el ferrocarril que Castilla inauguró en 1851. La linda representación con sus colores, verde, la locomotora y rojos los vagones. Pero el Real Felipe, efectivamente, está pintado de amarillo. O sea que tenía razón, digamos, 3 años más tarde, el corresponsal británico que decía, distintivo es ver el Real Felipe pintado de amarillo. Almirante, me acabo de dar cuenta algo que no le había visto antes. No sé si mi ojo está bien, pero esto que está acá, que parece el LOA, no es el LOA, no puede, ¿sería ese vaporcito que está Sí, atrás? ese LOA. Regresa. No, el vaporcito no, Es porque el en LOA. 1862 no se había construido el LOA, pero ahí sí el autor dijo que ese era el LOA y que estaba construido al estilo del Virginia norteamericano. Bien, eso. Qué bonita acuarela. Una belleza, una belleza. Que También, pertenece también en colección particular. en la Sí, colección del comandante Raúl Saldías, que sí. lamentablemente no nos ha podido acompañar porque está de viaje a Mala. Bueno, Esta acuarela, señor, representa a la fragata Apurímac, ¿no? Un buque bien artillado que bien puede ser atribuido esta pintura al quien escribe estas líneas, que era el alférez de fragata Eulogio Saldías Peña, un marino fuera de serie por su capacidad académica y lo que hizo pues, en Venezuela, ¿no? Fundó liceos. Y bueno, ese papá de una sí. rama, de una familia naval muy importante en la mitad del siglo XX. Que ya era naval, ¿no? Sí, que Y ya es, era naval. y es el Y, abuelo de un gran pintor, Fernando Saldías Díaz. Saldías Díaz, claro. Hijo Es de el abuelo. Marino, también del comandante Saldías, un gran matemático que se escribía con Einstein. Yo he visto las cartas de Antonio Einstein, Saldías. del hermano de Roque Saldías, Eulogio Saldías. Bueno, este cuadro definitivamente es la fragata Purímac. Y si vamos a ver bien, no tenemos otra pintura de la fragata Purímac, esa es la última. Porque la Amazonas tenía 33 cañones y la Purímac era más grande y tenía 44 cañones. Y esta corresponde a ese número de cañones. Y además, el que construyó esta fragata, o sea, el oficial encargado de la comisión, que era el comandante Salcedo, describe cómo era el espejo, ¿no? Con el escudo del Perú todo dorado y con 2 grandes soles, y corresponde a esta fragata. Ahora, aquí no es que hayan 2 fragatas, sino es la misma, una vista de proa y la otra vista de banda, ¿no? Una desde la amura de estribor y la otra desde la aleta de estribor. Sí. La que está hacia mi izquierda, o la que nos están viendo, están con los palos machos.
y la de la derecha Sí, con el engalanado, ¿no? así es, ¿Qué cosa completo. habrá querido representar quien creemos fue el autor, que era la Esfera Fragata Salieri? Saldías. Que lo dice, él estuvo embarcado como alférez de fragata en el 1877 durante 3 meses en Ancón, fondeado en Ancón. Pero en la parte inferior derecha uno ve un bosquejo, porque acá hay varios bosquejos, y el bosquejo que le estoy comentando es del Rey Felipe. No sé si es Sí, que lo llegué atrás, a... atrás, se ven ahí, sí. Acá están las torres. Ujú. Y hay otros buques peruanos, y el que está acá a la izquierda, en el centro, no sé si es la misma Apurímac vista desde popa u otra unidad, pero está haciendo fuego. Creo que quiso hacer varios bocetos de unidades. Acá Ahí está, está la Purímac, ahí haciendo está la fuego. popa, Sí. sí, pero eh, y yo me quedo realmente embelesado con ver la popa de la fragata Apurímac en este momento, ¿no? Eh, Está acá. es Y con las verdaderamente, COIs. con las COI sí, pero el trabajo que Salcedo mandó a hacer en la popa fue realmente espectacular, de primera. Almirante, yo le comento algo que lo hemos leído con Romero Pintado, es de que Salcedo efectivamente manda a hacer, supervisa la construcción de este buque en Inglaterra, en Blackwell, y dice que el mascarón de proa va a ser del dios Neptuno, y de que la máquina de Sí, vapor iba a ser construida por James Watt, el Watt, ¿no? Y dice, sí, el era mismo. el Sí, inventor, sí. entre comillas, dice, el inventor del vapor. O sea, curioso, ¿no? Bueno, en 1854 se publicó en el periódico El Comercio una carta de Salcedo donde describe con suma precisión el buque. Lo describe perfecto, cómo era la popa, cuántos cañones tenía, y lo comparaba con la fragata Amazonas para decir que él había hecho mejor la Apurímac, ¿no? Sabemos que Salcedo era un hombre perfeccionista al llegar a ser maniático, y lo menciona así un diplomático peruano que publicó después de la guerra contra España, eh, la historia, no la historia, pero publicó algunos datos sobre la construcción del monitor Huáscar, de la cual Salcedo también se encargó, y de la supervisión de la corbeta Unión y la corbeta América, y decía, ¿no?, que Salcedo era verdaderamente un hombre perfeccionista, y no dudo de que este buque era efectivamente una joya, ¿no?, de bien hecho. González Di Toni. González Ditoni, sí. Esta es otra vista de la acuarela, que va del mismo perfil pictórico que el Amazonas, que el Sayaka. Es porque es lo que estaban viendo, ¿no? Sí, sí. Almirante, este buque, Este buque es el monitor Atahualpa. En este caso sí se certifica que es pintura de la Chinese Trade Painting School, no solo por el craquelado que se ve ahí, sino porque en la parte posterior, este cuadro se encontró en el Perú, es un cuadro de regular formato, completamente craquelado, ha sido restaurado también por la señora María Clara Monge, pero muestra a este monitor peruano, comprado en los Estados Unidos en 1868, para cumplir funciones de defensa de costa. A veces se piensa de que no era un error comprarlos. Hay toda una historia. Yo creo que fue una compra que para ese momento era útil. Eh, y en la parte posterior de este eh, cuadro hay una firma, un sello, y dice Francisco, no por San Francisco, sino por el nombre del pintor, ¿no? Y abajo dice Portrait Painter, pintor de retratos, y abajo dice Hong Kong, número 80, lo cual da la procedencia del lienzo, ¿no? O
sea, estamos pues frente a una pintura marinista hecha en China, pero nosotros sabemos que este monitor nunca viajó a la China, pero también comenté de que era común que se envíen grabados, y este es un grabado realmente raro, el que estamos viendo al frente, es el grabado, en el cual solo conozco una pieza, que es esta, ya restaurada, del viaje del monitor Atahualpa, su remolcador del Pachitea, que está atrás, con el monitor Manco Cápac, que está muy al fondo a la derecha, y su remolcador, ahí no sé si será el Reyes o el Marañón, probablemente es el Marañón porque el Reyes se hundió, ¿no? Cuando chocó el Manco Cápac con el Reyes lo hundió. El comandante en ese momento era Juan Guillermo Moore, ¿no? Del Atahualpa en esta... Bueno, este grabado del Atahualpa es exactamente igual al cuadro en cuanto a la posición de las personas, ¿no? Las personas están en el mismo lugar, no tiene vela el cuadro que está pintado, pero el resto es igualito, igualito. O sea, podemos decir que esta es la fuente del cuadro, ¿no? ¿Y cómo sabemos que es el Atahualpa? Porque Rosendo Melo, el mismo que nos enseñó la foto del combate de Guayaquil, reprodujo en su libro el grabado y dijo el Atahualpa y su remolcador el Pachitea. Por lo tanto, el que está atrás es el Manco Cápac y su remolcador el Marañón, ¿no? Pintura marinista china, y ese es el estado en que se encontró el cuadro, ¿no? Miren lo mal que estaba. Pero por suerte el cuadro no se había botado a la basura, no estaba perdido, ¿no? Y, y así estaba el grabado, ¿no? Con eso se encontró un anticuario tirado en una esquina, no sabía lo que tenía en realidad, ¿no? Y miren el craquelado que es típico de la pintura marinista china, y la posición de los oficiales tan parecida a la del grabado, ¿no? Muy bien hecho, ¿no? El cuadro está verdaderamente muy bien logrado del Atahualpa. Y esto, almirante, creo que nos enseña de que, y eso pasó mucho también en el virreinato, y usted lo sabe mucho mejor. A veces uno hacía pinturas a raíz de grabados que servían como el modelo para que el pintor en Holanda, el pintor en Francia o en este caso China, tuviese Sí. el bosquejo y comenzase a dibujar. Así pasó mucho con el tema de las vírgenes, por ejemplo. Usted lo sabe bastante bien. Eh, Creo que ya estamos terminando porque el tiempo no está a nuestro favor, y este es el último cuadro que vamos a ver, que es el combate de Pacocha. Y ahí te doy el pase para que lo describas, por favor. Bien, almirante, muchísimas gracias. Y les comento de que se eligió este último cuadro porque tomamos una decisión de presentarles los buques pintados en la época antes de la Guerra del Pacífico. Ninguno de esos cuadros son pintados posteriormente, no son siglo XX, son todos del siglo XIX. Y este puede ser una de las primeras representaciones pictóricas de monitor Huáscar, que está acá flanqueado por la fragata Shah, que está a mi izquierda, y por la corbeta Amethyst, que está a la derecha. El contexto es el combate naval de Pacocha, cuando el Huáscar fue capturado por Nicolás de Piérola, por el capitán de fragata Luis Germán Astete, y por el capitán de corbeta Manuel María Carrasco, entre muchos más, que sublevaron el buque en un contexto histórico de su época, y que bueno, Pacocha, recordemos, está en Moquegua, en Hilo, y se llega a ese enfrentamiento. Y esta pintura creemos que fue hecha por un anglosajón, no sabemos si alguien que estuvo a bordo o que estuvo presente, el consulado o por allí, por la firma. Porque más allá del nombre, que sería un tal Peter Karloglitch, es el by, escribe by, por. Entonces, no es una pintura escrita, perdón, no es una pintura llevada a cabo por un americano, sino por un anglosajón.
y está lleno de detalles navales y que representan también muchos momentos que pasaron allí. A grosso modo, Almirante, si me permite, vemos en el Shah el torpedo Whitehead, que está a punto de ser puesto en el agua. Vemos al costado del Huáscar una lancha, que la veremos en detalle más adelante, con con el emisario, creo el teniente Rainer, del almirante Horsey, que había ido a bordo del Huáscar para pedir la rendición de Piérola. Le contestó que no, ¿no? Por no decir otras palabras. Y también vemos detalles tan interesantes como el mascarón de proa del Huáscar. Y si uno lee al corresponsal del Huáscar, a Julio Octavio Reyes, en la Guerra del Pacífico, uno puede estar seguro que el Huáscar sí tuvo un mascarón, que era una alegoría al Inca Huáscar, que se perdió en el combate naval de Iquique luego de los 13 espolonazos. Almirante, ¿qué nos puede usted comentar sobre este torpedo Whitehead? Ese torpedo que parece un puro de cigarro de Churchill, ¿no? Que está no amarrado a un tangón, sino más lejos, porque son armas peligrosas, ¿no? Es uno de los primeros torpedos que se fabricaron en el mundo. Los torpedos se comienzan a fabricar en Austria por un señor Lupis y Whitehead en 1868. Y después Whitehead se hace cargo de la compañía en Inglaterra. Y fabrican, ahí hemos puesto una fotografía, miren bien ese torpedo en forma de puro. Puedes poner la fotografía del torpedo Whitehead. Tenemos una fotografía propulsados sin poderlos dirigir, porque también los hubo dirigibles, y sería pues parecido al primero, al que está arriba, ¿no? A un torpedo en forma de cigarro de Churchill, ¿no? Muy grueso en el centro. Claro, no es un cuadro de detalles fidedignos, ¿no? Yo no conocía, por ejemplo, que el Huáscar tenga pintado en popa en el espejo el escudo así orlado en dorados. O sea, es la primera vez que lo veo así, pero la mayoría de las pinturas lo que reflejan es lo que el autor piensa que fue, ¿no? Y así lo puso. No quiere decir que así haya sido exactamente el Huáscar, pero vamos que tiene una representación del combate con estos detalles importantes como el torpedo. Cuando le lanzó el torpedo el Shah al Huáscar, fue la primera vez en la historia de la humanidad que un buque lanzó un torpedo. Ese torpedo fue el primero que se utilizó y el Huáscar hizo una maniobra evasiva que le permitió llevar el torpedo, por lo cual fue la primera maniobra exitosa para evitar torpedos. Muy bien. Sí. Bueno, creo que nos está ganando el tiempo. Almirante, esto acá que me comentó. Bueno, en ese mastelete en popa, ese puntito dorado, que tanto dolor de cabeza nos produce, porque muchas veces no lo podemos identificar bien, gracias al almirante Pizarro, que es tan detalloso y que sabe todo, cómo era cada esquina y cada perno del Huáscar. Ese es el compás maestro, el compás magnético, que para evitar la interferencia de los fierros del buque, se encontró la solución de ponerlo en alto en ese mastelete en popa. Muy agradecido, señor. Muy bien. Creo que esta es la última lámina, almirante. Ha sido una larga jornada. Misión cumplida. Hemos podido conversar sobre el caso comandante Vildoso. Disculpas por los tiempos. Uno se acciona pues con esto, ¿no? Señor almirante, muchas gracias. El comandante Laguerre, muchas gracias por su distinguida presentación. Estoy seguro que los participantes han disfrutado de este interesantísimo conversatorio que nos ha permitido apreciar, aprender y descubrir nuevos detalles de nuestra historia en la Marina Guerra de Perú a través de un recorrido de
grabados, pinturas, imágenes del siglo XIX, ¿no? Es muy interesante darnos cuenta cómo la historia se nutre de diversas fuentes, no solamente escritas. Y más aún aprender y saber y conocer que detalles como muy particulares de las pinturas o grabados nos pueden brindar el complemento como una fuente de la historia de la Marina de Guerra de Perú. Muchas gracias a ambos. Estoy seguro que nuestros participantes han disfrutado enormemente este conversatorio. Más aún que se presenta en el marco pues, de las celebraciones de los 200 años que estaremos celebrando el próximo año de creación de la institución. Muchas gracias a todos nuestros participantes. Les agradecemos a nombre del señor almirante Antonio Vildoso Concha, director de Intereses Marítimos. A ustedes, señores panelistas, muchas gracias. Con esto hemos terminado y concluimos con este conversatorio. Gracias y esperamos contar con nuestros participantes en las siguientes conversatorios o videoconferencias que programemos. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches.